gusto que recibimos hoy al presidente del CODICEN, a Pablo Casciani, en esta última semana de clases en la educación pública, que nos invita a pensar, ¿no?, a sacar conclusiones, cómo ha sido este primer año de gobierno, un año de presupuesto, y qué se viene también para el año que viene. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Un gusto recibirlo. Tengo que comenzar por lo que a veces cerramos el bloque anterior, que usted lo escuchó, ya lo tiraba Alfredo al comienzo del programa. ¿Hay posibilidad de cambio en lo que va a ser el calendario de clases del año que viene? Bueno, eso se va a resolver mañana en sesión de CODICEN. Todos los años se fija el calendario del año siguiente. Ahí cada dirección general propone su calendario y ya hay algún trascendido, pero básicamente lo que se está haciendo el ejercicio es de cómo el año lectivo gana algunos días de clase. Uruguay tiene un receso de verano muy largo que ya está estudiado, que perjudica los aprendizajes de los gurises, pero después tiene muy pocos cortes en el año, lo cual genera como mucha tensión en el funcionamiento de los adultos, en las instituciones educativas. Entonces allí estamos intentando ubicar como criterio educativo más días de clase, como criterio de cuidados y de receso, que haya recesos a lo largo del año que permitan descansar, replanificar, y después ver de qué manera podemos ganar en verano más actividades en la línea de lo que es Verano Educativo, que es un programa que tiene muchos años en primaria, lo que es Febrero en Acción de Ceibal, y lo que es alguna experiencia de verano educativo que vamos a iniciar en media básica para probar cómo funciona, orientado a esto de que el gap del verano en términos de aprendizaje no sea tan fuerte para los gurises. Ahora podemos profundizar en eso, pero esta idea de tener más vacaciones durante el año sería ampliando las vacaciones que ya conocemos, generando nuevos días. En realidad cambian un par de días. La propuesta que hay plantea que se empieza el 2 de marzo, que es el primer día hábil de marzo. Bueno, esta semana de turismo que se corta una semana en vacaciones de julio y una semana entera en septiembre. Aquí están los 2 días que habría más receso. Porque hasta ahora eran 3. 3 días en septiembre. Hasta ahora eran 3 días en septiembre, pero siempre además acompañado, tanto septiembre como julio, con periodos de evaluaciones en la educación media, sobre todo, y en la media básica esto ya no está teniendo mucho sentido. Nosotros entendemos que hay que ahí dar un descanso a todos los actores de las comunidades educativas. Permite además a la familia planificar la cuestión de los cuidados, es decir, porque estamos hablando de inicial, primaria y básica. O sea que en el 2026 tendremos una semana en turismo, una semana en julio, que arranca el 29 de junio en realidad, y una semana en primavera. Exacto, esa es la propuesta que tiene a consideración CODICEN mañana, que la puede cambiar. Y después estuvimos viendo las cuestiones estas del origen de las vacaciones, ¿no?, de julio, de la cuestión sanitaria. Sí, porque las ATD le pidieron 2 semanas. Todos queremos más vacaciones. Si hay alguien que diga que no quiere más vacaciones... Pero también hay un diagnóstico que más días de clase es mejor para los alumnos. Exactamente, pero además esto de cómo repartimos los recesos para que generen los menores efectos sobre los aprendizajes y más beneficios en términos de la salud de las comunidades educativas. Si fuera por razones sanitarias, las vacaciones ya no caerían en julio. Es decir, nosotros tenemos ya varios años donde el pico que informa el Ministerio de Contagio está ubicado en mayo-junio. Nosotros creemos que, bueno, en la medida que la situación sanitaria esté bajo control, vamos a ir con este régimen. Siempre el Ministerio de Salud puede plantear cambiarlo con todas las dificultades que eso implica para la familia, los arreglos de cuidados, conjunto de cosas. ¿Qué va a pasar en verano? ¿Hay posibilidad de extender el programa de escuelas de verano, llevarlo, por ejemplo, a educación media? Sí, de hecho, están abiertas las inscripciones para verano educativo, para primaria. Sí. En estos días se están inscribiendo los estudiantes. Vamos a comenzar por primera vez con propuestas de verano educativo en educación media básica, con algunas experiencias para evaluar cómo funcionan, algunas que se ubican en centros educativos asociados, es decir, en centros de media básica que funcionan junto con una escuela, y otros en alguna escuela técnica que no tiene una propuesta de primaria asociada. ¿Solo acá en Montevideo o también en el interior? No, también en el interior, con la idea de, bueno, probemos a ver esto, cómo funciona,
con la idea de que si nos va bien poder generalizarlo. Y tenemos otra actividad que se hace en verano, que es muy importante, que es la que hace Ceibal con Febrero en Acción, que implica un conjunto de propuestas que achican este periodo de no actividad escolar para los estudiantes. ¿Y en educación media con cuántos locales empiezan probando? Son menos de 10, se está trabajando en estos momentos, vamos a anunciarlo, calculo que la semana que viene o la otra, como el conjunto de actividades que vamos a proponer en verano, reitero, porque Uruguay tiene esta dificultad de un receso de verano muy largo. Esto tiene mucha evidencia de que afecta a los aprendizajes de los gurises o el desarrollo en inicial, digamos, ya hay estudios para Uruguay de esto, pero es muy difícil empezar antes, digamos, por cómo se ubica el carnaval, por el turismo interno, y tenemos que buscar estrategias que nos permitan que los gurises estén vinculados a propuestas educativas en verano a pesar de no iniciar el año lectivo. Bien, hablemos un poco de lo que fue este año, ¿no? El primer año de gobierno, obviamente con la votación del presupuesto, pero también un año marcado por hechos de violencia en las escuelas públicas. ¿Qué consideraciones hace usted en referencia a bueno, lo que ha planificado el gobierno y las metas que se ha puesto? Partiendo desde un compromiso, ¿no? de campaña a lo que hoy han podido hacer. Bueno, a ver, allí, digamos, las evaluaciones son parte, digamos, de los cierres de año, pero básicamente nosotros tenemos un país donde se hizo una transición de gobiernos de diferentes signos. En el caso de la educación, esto implicó que el gobierno anterior fue quien inició las clases, porque nosotros entramos un mes después. Claro. Se elabora el presupuesto, se consigue resolver algunas dificultades que venían de la administración anterior en términos de algunas cuestiones curriculares que no habían quedado bien implementadas, es decir, no por un problema de que fueran buenas o malas, sino porque cuando uno diseña cambios, después cuando pasan en la realidad parecen imprevistos. Se modificó alguna cuestión que tiene que ver con los procesos de participación de los docentes y de otros actores en la elaboración de la política curricular. Se recompuso una cosa que ahora no está en la agenda, pero estaba mucho en la agenda antes, que era docentes con sus carreras truncadas por persecuciones sindicales, sumarios, un conjunto de cuestiones que se fueron resolviendo. Se firmó un convenio colectivo con los sindicatos de la educación por 2 años, lo cual implicó un esfuerzo muy importante, tanto de la administración como de los trabajadores organizados. Y después aparecen un conjunto de problemas que estaban ahí, eran parte, digamos, de lo que estaba pasando con la educación y con la sociedad. Es decir, a la educación llega todo lo que pasa en la sociedad, entonces aparecieron los temas de convivencia, de salud mental, de violencia, de uso de sustancias. Y allí lo que hay es un conjunto de hojas de ruta que lo que hace es recomponer la relación entre la educación y el resto de la matriz de protección social que tiene que ver con esto. Bueno, ahora viene la Secretaría de Deporte, tenemos una hoja de ruta con la Secretaría de Deporte para generalizar educación física en el medio rural, para generalizar actividades acuáticas, para un conjunto de cosas que hacen que la educación esté más rodeada, porque la escuela sola no puede. Ya le vamos a preguntar por los casos de violencia, Cayani, pero yo le quiero consultar algo personal. Han pasado ya varias semanas. ¿Cómo ha digerido usted la expulsión del gremio? ¿Le guarda rencor a algunos dirigentes de ADEMO? A ver, ¿no? Son muchos años de maestro y de militancia sindical. Son compañeras y compañeros que conozco hace 20, 30 años, algunos de ellos. Aún así lo echaron del gremio. Bueno, esos son parte de decisiones que se toman en el fragor de la batalla. ¿Pero lo terminó de comprender o no? Creo que lo que corresponde es que acate la decisión y no la comente mucho más. Usted dice el fragor de la batalla. ¿Fue impulsiva la decisión del gremio? ¿Entiende que fue como en un momento de tensión política? En realidad no le corresponde al presidente del CODICEN meterse como en la interna. Hay posiciones que fueron expresadas en la interna del sindicato de maestras que son de público conocimiento. ¿Pero le haría bien, entiende usted, al gremio que se reviera esa decisión? No me corresponde opinar sobre la interna de las organizaciones gremiales. Usted está dolido.
No, yo entiendo que es parte de las cuestiones cuando uno asume una responsabilidad que haya este tipo de desavenencias. En algún momento se manejó, bueno, pero Cayenne tendría que haber pedido suspensión de actividad gremial mientras está al frente del Códice. Esa no es una opción en el sindicato maestro, pero es parte, O sea, ¿vos te desafiliás o cómo es? Es parte de lo que se ha resuelto el sindicato maestras cada vez que se ha planteado la discusión. ¿Y usted una vez que deje este cargo de político, volvería al gremio? Yo voy a ser maestro y docente de formación en educación. Eso sí, pero gremialista. Y bueno, eso va a depender de cuáles sean las prioridades que me definan mis compañeros de actividad. ¿Cómo se combaten estos hechos de violencia que se han lamentablemente repetido en varias escuelas y ya no solamente de acá de Montevideo, sino también del interior del país? A ver, la institución educativa es el único lugar donde todos sabemos que allí no se puede resolver los conflictos de forma violenta porque hay consecuencias. Desde que vos entrás como niño, es decir, tú le pegás a otro y hay un adulto que está interviniendo. Y hay un conjunto de formas de relacionarse violentas en las comunidades sobre las cuales las instituciones educativas constantemente están interviniendo en conflictos entre gurises, entre adultos. Lo que sucede es que muchas veces los territorios y determinadas comunidades han quedado muy desguarecidas de la política pública. Es decir, porque ¿qué es la violencia? Bueno, es una forma de resolver los conflictos que tenemos cotidianamente. Y eso implica intervención de instituciones educativas, pero también de instituciones deportivas, también de la policía, también de las iglesias, también de todo lo que acontece en una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el resto de los lugares? No es noticia. Es decir, mientras nosotros estábamos trabajando en los temas de recomponer la situación de la comunidad de Maroña, esa misma semana hubo 2 agresiones a equipos de salud. Que yo pesqué las noticias como... Pero no fue tema de conversación porque se ha naturalizado. Y yo creo que lo que tenemos que hacer con educación es que eso nunca se naturalice. Es decir, porque es el acuerdo básico de funcionamiento de la institución educativa, que es que uno aprende a convivir con otros y a resolver los problemas o los conflictos de formas no violentas. Entonces, y esto está requiriendo un conjunto de políticas que son parte de las políticas que se han activado en estas cuestiones, en estos episodios. Algunas vienen desde el principio de la administración, la reformulación de pelota al medio con el Ministerio del Interior, la Policía Comunitaria Orientada a Problemas, todo lo que fue el operativo de revinculación, de ir a buscar gurises que no estaban inscritos en el sistema educativo, lo que es la articulación con MIDES, con el Ministerio de Salud. Es decir, hay un conjunto de acciones que tienen que ver con la institucionalidad pública, recuperando un lugar que había perdido, por una perspectiva de qué es lo que tiene que hacer el Estado o no. Esta administración entiende que el Estado tiene que acompañar a las familias, a las comunidades y a los estudiantes, y en ese trabajo se está, y yo creo que hay resultados que son auspiciosos. Es decir, cuando uno ve lo que ha sucedido después de cada uno de estos episodios en términos de presencia de actores del Estado, pero además de respuesta de las propias comunidades, uno es optimista respecto a que cada vez vamos a tener menos de estos episodios. Claro. Bueno, pero de todos modos, uno entiende que estas son cosas que pasan socialmente y que tienen obviamente una repercusión o también suceden en la educación, pero esto que dice usted es, bueno, se actúa una vez que el problema está consumado. O sea, ese hecho de violencia, ese trauma, esa situación no se borra, más allá de que la acción después sea buena. ¿Cómo hacemos para evitarlo? ¿Hay una manera para poder, de alguna manera, actuar antes de tiempo? Bueno, nosotros lanzamos hace 2 meses el Plan Nacional de Convivencia en ANEP, donde participan actores técnicos, participan docentes, pero participan estudiantes, que tiene el propósito esto de construir mejores relaciones en las instituciones educativas, no cuando hay un conflicto, sino todos los días. Porque, digamos, esto es parte de lo que hay que resolver, por ejemplo, para abordar algunas de las cuestiones vinculadas a asistencia, que es otra de las preocupaciones de la administración. Dentro de las cuestiones que afectan a la asistencia, hay cuestiones de salud mental o de relacionamiento con pares que hace que los gurises no quieran ir. Bueno,
esto hay que abordarlo construyendo comunidades que sean más saludables, más hospitalarias, con quien está pasando alguna dificultad, y ese plan está orientado como a esta cuestión. Pero después estamos pensando ya para el año que viene en una reformulación de lo que son las propuestas de formación permanente y de posgrado de la ANEP, de instalar fuertemente la formación en estos temas que tienen que ver con cómo se construye comunidad educativa, cómo se mejora la convivencia, cómo se interviene cuando vos ves que un conflicto empieza a escalar, porque, digamos, estas cuestiones en general, lo que vienen precedidas es de cuestiones que parecen mínimas antes. Una chispa que enciende. Que después terminan escalando y uno no sabe cómo llegó a ese lugar. Entonces, y después hay otro montón de asuntos que hay que abordar, no solo en la institución educativa, sino con otros. Los temas de salud mental, se está trabajando muchísimo con el Ministerio de Salud en este tema, sobre todo cómo afecta a los adolescentes. Los temas sobre uso problemático de sustancias, se está trabajando con la Secretaría Nacional de Drogas en una hoja de ruta que hay respecto a este tema. Los temas de seguridad comunitaria que afectan también a la asistencia, es decir, hay estudios que demuestran que cuando el barrio está complicado, los gurises asisten menos, pero además hay estudios que demuestran que cuando el barrio no está complicado, pero está como en una situación de normalidad, hay gurises que caminan el doble para llegar a la institución educativa. Entonces, y esto se está trabajando con el Ministerio del Interior. Yo creo que hay un primer ejercicio en estos 8 meses de recomponer una posibilidad de intervención y de apostar muchísimo a lo que tenemos de bueno en todas las comunidades, porque esto no es solo la política pública, sino también son los vecinos y las vecinas que efectivamente toman estos asuntos como problema. Cayani, ¿ya está previsto el bono de inicio de clases de primaria para el año que viene? Sí, es parte de las definiciones que se toman con la asignación presupuestal. El año que viene estamos hablando de que el bono va a alcanzar a 200.000 familias. Estamos trabajando en el pago en el mes de marzo con el BPS a través del mecanismo con el que se paga asignaciones familiares y es parte, digamos, de esta línea de trabajo que se ratifica en el presupuesto, que es el apoyo a las trayectorias educativas, tanto con el bono, en el caso de estas 200.000 familias, como alcanzar las 70.000 becas en educación media básica y en educación media superior, como lo que tiene que ver con duplicar las posibilidades de tener alimentación en educación media básica, es decir, estamos con 20.000 estudiantes recibiendo alimentación, vamos a pasar a 40.000 a partir de marzo, y esto además lo que posibilita es la extensión del tiempo, que es otro de los compromisos que tenemos, que es duplicar la extensión del tiempo pedagógico. Me quedo colgado brevemente a propósito de violencia, una muy cortita, y ahora que usted ya no forma parte del gremio, ADEMU tiene resuelto... ¿Estás más dolido vos que yo? ¿Cómo? ¿Estás más dolido vos que yo? No, porque a lo que voy es, el gremio tiene resuelto parar inmediatamente ante un caso de violencia. Y esto ha sido cuestionado porque, bueno, los chiquillos se quedan sin, entre otras cosas, en algunos casos con la alimentación y un día perdido. ¿Entiende que el gremio debería rever esa decisión gremial? Mira, el proceso, el episodio de Maroñas vino a truncar un proceso que se venía haciendo desde el principio de la administración junto con el gremio de maestras, en esto de ver de qué manera algunos compromisos de la administración desactivaban el paro automático, que no quiere decir que no haya paro si la situación lo amerita, pero sí desactivar esto porque esto es muy disruptivo para un sistema en el cual asisten miles de gurises todos los días. Está el tema de la alimentación, pero lo que está básicamente es el arreglo de cuidado de la familia, digamos, porque si vos te enterás a las 9 de la noche que el otro día no hay clase, te trastoca todo. Había una hoja de ruta que se venía trabajando bastante bien. Este episodio interrumpió ese trabajo. Pero se puede recomponer. Nosotros tenemos la idea de que eso se pueda retomar a una cuestión que, sin dejar de plantear estos episodios como un problema grave que hay que abordar, no tengamos una acción automática que sea tan disruptiva para todos. ¿Se podría llegar al año que viene, arrancar el año con esta determinación de no tomar un paro automático en caso de violencia? Yo creo que es parte, digamos, de la voluntad de la administración trabajar en eso. Hay que conseguir el acuerdo de las partes. Bien. ¿Cómo le fue con la campaña de asistencia a la ANEP? Bueno, a ver, con el tema asistencia nosotros tenemos varias cosas. Después de la pandemia cada año hemos empeorado. Sí. Las autoridades anteriores tomaron acciones para mejorar la asistencia y no dimos pie en bola. Digo no dimos porque
lo conversé varias veces con las autoridades anteriores, pero esto es una preocupación general. No asistir no solo implica menores aprendizajes, sino menos oportunidades de socialización, de salidas didácticas, de campamento, menos oportunidades de intervención del Estado para proteger de otros derechos que protege el sistema educativo, la salud, la violencia, el abuso, el maltrato. Es decir, atrás de la inasistencia tenemos todo ese lío. Se armó un grupo de trabajo porque hay países que lograron mejorar la asistencia después de la pandemia, sí, para sistematizar esa información, y se está trabajando en un conjunto de medidas que entienden la asistencia como un fenómeno multicausal. Hay una campaña bien público. La campaña bien público es parte de esas medidas. Entender cómo se comporta la inasistencia es parte de esa medida. De hecho, la campaña bien público no estaba el tema, por ejemplo, de la educación rural. Si ustedes se recuerdan, porque efectivamente en el medio rural los gurises asisten o no asisten muy asociados a cuestiones climáticas. Entonces, no tenemos manera de mover el clima, no hay que poner más presión ahí porque la oportunidad de mejora es muy poco. Los niños chicos faltan más que los de primaria, los adolescentes faltan más que los de primaria, es decir, ahí hay cuestiones que hay que trabajar, por un lado con las familias, por otro lado con la información a las familias y a los adolescentes. Se cambió la forma en cómo se reportaban las asistencias en primaria, es decir, todos los que ven el carnet en Gurí Familia, que es la app por la cual se ve el carnet y se ven las asistencias, vos veías las faltas del mes, veías los días verdes lo que fue, rojo los que no fue, pero no sabías si eso era mucho o poco. Claro. Entonces, ¿y eso ha mejorado? Y eso ha llevado a un cambio en la tendencia que nosotros no podemos anunciar aún, porque esto se mide a través de los monitores educativos y se reporta a través de los monitores educativos. Nosotros venimos haciendo un monitoreo y vemos que hay efectos de todas las acciones que se han tomado y que hay cambios en cómo se está comportando este indicador. Yo no puedo decir ahora porque estaría haciendo una cosa que está mal, que es si utilizamos los monitores educativos, que son reportes anuales, vamos a informar cuando estén los monitores educativos. Presidente del CODICEN, Pablo Casciani, gracias por la visita. Y muchas feliz gracias. año, porque ya a esta altura... Muchas gracias a igual. ustedes, un placer estar acá, feliz año y que pasen bien con su familia.